Buenos días, yo les voy a dar la clasificación o introducción de los laxantes. Ya, esto sigue, por favor. Ya. Este se lo utiliza para el tratamiento del estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma y signo que se ve cuando una persona realiza menos de 3 deposiciones por semana, que estas están anormalmente duras, secas y difíciles de expulsar. Además, estas suelen ser menor a 35 gramos. Ya la primera línea de tratamiento para tratar el estreñimiento es la de mejorar la calidad de vida de la persona en sí, mejorar la alimentación, aumentando la cantidad de fibras que consume, además de adquirir un hábito intestinal, digamos, mejorarlo. Y realizar también ejercicio físico y maniobras posturales. La segunda línea de tratamiento se la hace ya ahorita sí con fármacos, en la cual van a intentar que las heces sean más blandas o que estimule las ganas de realizar las heces. Sigue, por favor. La clasificación. Los laxantes se dividen en estimulantes, como son los derivados de la antraquinona, bisacodilo, los formadores de masa, que está la del cilio y la metilcelulosa, y otra familia es la policarbofilo. Los agonistas de los receptores 5-HT4 son los tegacerot y prucaloprida. Los osmóticos, estos se van a dividir en dos grupos, que son los carbohidratos o sales no absorbibles y los polietilenglicol. Entre los carbohidratos encontramos el más reconocido o más usado, que es la leche magnesia, y también está la lactulosa. Otra familia reblandecedores fecales, que está el docusato, y aceite mineral y los supositorios de glicerina. Y los agonistas de los receptores de opioides está la metilnaltrexona, albimopam. Otras familias son las actividades de canales de cloruro, lubiprostona y linaclotida. Siguiente, por favor. Esta tabla es de manera general sobre todos los fármacos de las familias que nombré hace un momento. Ya, hay que reconocer que lo que tienen en común estos fármacos es que la mayoría va a producir como efectos adversos dolor abdominal, y estos fármacos pueden ser administrados por vía oral y algunos tienen una presentación que es por medio de positorios. Siguiente, por favor. Ahora una introducción sobre el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Siguiente, por favor. El intestino irritable es una enfermedad o patología idiopática y crónica en la cual se caracteriza por molestias abdominales o gastrointestinales, como son el dolor, el meteorismo, que es la distensión abdominal, y cólicos. Esta suele estar acompañada de acuerdo a la clasificación de Roma, que se basa en la escala de Bristol, que puede tener o estar acompañada de diarrea o puede estar acompañada de estreñimiento. Y hay casos en los que se ve ambos. Para el tratamiento de esta enfermedad suelen utilizarse, digamos, se lo suele dar dependiendo si tú quieres tratar el síntoma principal o más molesto, que suelen ser los dolores abdominales, o si tú quieres tratar los otros síntomas que son acompañantes, como es el estreñimiento o las diarreas. El tratamiento que se suele dar son antiespasmóticos, puede estar acompañado, son fibras, hay otros que son fibras y agentes formadores de bolo fecal cuando tienen estreñimiento, antiflatulentos, metapiperita, antidiarreicos cuando es el intestino irritable acompañada de diarreas. Entre estos fármacos va a estar la loperamida y la colestiramina, serotoninérgicos, que está el aldocetrón y tegacerot, y otros tipos de fármacos para tratar estas molestias. Siguiente, por favor. Ya, otra introducción sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente, por favor. Ya, esta enfermedad inflamatoria intestinal está compuesta por dos enfermedades que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Esta no se conoce, de la enfermedad inflamatoria no se conoce exactamente cuál es su etiología, pero sí se conoce su patogenia, en la cual consiste en que generalmente se da porque una infección de algún microorganismo que afecta lo que es el intestino o todo el tubo digestivo, dependiendo de cuál de las dos se hace referencia, y este va a generar una inflamación exacerbada
que si es una colitis ulcerosa solo va a afectar la mucosa y en cambio si es de la enfermedad de Crohn va a afectar toda la pared del tubo digestivo en la cual está afectada, infectada. Ya, la colitis ulcerosa tiene las siguientes características, que son una pérdida o síntomas, que son una pérdida de peso moderada, va a tener también sangrado y va a aumentar la cantidad de posiciones que realiza. La colitis ulcerosa tiene la característica de que suele ser continua y suele afectar el colon, recto y ano. En cambio, la enfermedad de Crohn, esta afecta segmentos de todo el tubo digestivo que puede ir desde la boca hasta el ano y suelen acompañarse de síntomas como pérdida de peso marcada, diarrea, dolor, también suelen tener fiebre, entre otras. Para poderlo diagnosticar, generalmente se hace por medio de endoscopías. Siguiente, por favor. Y el tratamiento ya les voy a comentar un poco. Ya. Para el tratamiento de esto se utilizan los siguientes fármacos: los amisalicilatos, los glucocorticoides, que en esta familia pertenece la prednisonona, la prednisolona, la budesonida, análogos de la purina como es el 6-MP o mercaptopurina y la azotioprina. Esta es la otra familia que es el metotrexano y tratamiento contra el factor de necrosis tumoral y tratamiento contra la integrina, que está el fármaco natalizumab. Hay que reconocer que el último fármaco se lo utiliza ya en etapas que están súper severas o graves debido a los efectos secundarios que trae, que son bastante importantes. En la escala de la derecha, en la pirámide de la derecha, podemos ver que el tratamiento se lleva a cabo mediante identificar si la enfermedad es grave, leve o moderada. Si es leve, la enfermedad tiene que ver con la respuesta que da a los fármacos. En caso de que se utiliza budesonida, corticoides tópicos, antibióticos y 5 aminosalicilatos. Ya, si la enfermedad no responde a estos fármacos, tienen menos eficacia y tienen menos efectos secundarios, o los efectos secundarios que tienen son menos importantes, se le va a utilizar moderada si no respondió a este tratamiento. En la moderada se va a utilizar fármacos que tienen más efectos secundarios importantes, que son el antagonista del factor de necrosis tumoral, los corticoides orales, el metotrexato, la azoprina o el CMP, que son análogos de purina. Si la enfermedad ya no respondió a este tratamiento, ya se va a utilizar tratamientos que pueden producir trombocitopenia o otras enfermedades que deprimen la médula ósea. Estos son, digamos, la natalizumab, la ciclosporina, antagonistas del factor de necrosis tumoral, corticoides intravenosos. Generalmente estos suelen producir menos resistencia, por lo que ya son fármacos que tienen una mayor dosis y son más eficaces. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Yo les voy a hablar acerca de los laxantes. Bueno, siguiente, por favor. Ya, dentro del primer grupo que les voy a hablar son los laxantes formadores de masa. Los laxantes formadores de masa son caracterizados y, o sea, van a ser conocidos porque, como si misma palabra lo dice, son formadores de masa, son coloides hidrófilos que se encargan en absorber agua, ¿ya? Y van a formar un gel voluminoso que lo que va a hacer es distender el colon y también promueve el peristaltismo, lo que favorece la evacuación del intestino. Ya, dentro de este gran grupo tenemos a los productos vegetales naturales como el psyllium, también la metilcelulosa y las fibras sintéticas como el policarbófilo, ¿ya? Estos de aquí se van a administrar por vía oral. Ya, siguiente, por favor. El otro grupo son los agentes lubricantes de las heces, los suavizadores o los suavizantes. Ya estos son conocidos porque van a favorecer el ingreso de agua y líquidos a la materia fecal, causando el reblandecimiento de las heces, favoreciendo la evacuación. Ya se pueden administrar tanto por vía oral y también por vía rectal.
Dentro de este grupo vamos a tener el docusato, los supositorios de glicerina y también el aceite mineral. Ya, algo de suma importancia es que tenemos que saber que el docusato, que es el primero que les mencioné, se receta en pacientes hospitalizados para prevenir el estreñimiento y minimizar el esfuerzo, ¿no? El aceite mineral es transparente y también de una forma viscosa, ¿ya? Y se encarga de, ¿por qué es conocido? Porque se va a encargar de lubricar la materia fecal, ¿ya? Aunque el uso a largo plazo puede perjudicar la absorción de vitaminas, como la uso de vitaminas liposolubles como vitamina A, D o E. Ya, siguiente, por favor. Los siguientes son los laxantes osmóticos. Ya, estos laxantes osmóticos son compuestos solubles, son fármacos que traen agua hacia el intestino, ¿ya? Obviamente debido a su elevada osmolaridad, ¿ya? Van a aumentar el volumen del contenido intestinal, lo que produce una mayor extensión de las paredes del intestino. Ya, obviamente también favorece la peristalsis, logrando la evacuación. Estos se pueden utilizar para el tratamiento del estreñimiento agudo o también para la prevención del crónico, o sea, el estreñimiento crónico. Ya, dentro de este grupo vamos a tener el hidróxido de magnesio, el sorbitol y la lactulosa. Bueno, el hidróxido de magnesio, que como nosotros lo conocemos, es la leche magnesia. Ya, hay que tener presente que no debe usarse en periodos prolongados, porque en pacientes, o sea, si se lo usa en periodos prolongados, en un paciente que tenga insuficiencia renal, puede producir hipermagnesemia. Ya, el sorbitol y la lactulosa son azúcares no absorbibles. Bueno, dentro de los laxantes osmóticos, las dosis altas de estos agentes osmóticamente activos van a producir una rápida evacuación intestinal dentro de 1 a 3 horas. ¿Ya? También van a producir, perdón, también el rápido movimiento, o sea, también van a producir el rápido movimiento del agua hacia el intestino delgado y el colon, que van a conducir a un alto volumen de heces líquidas y seguido de evacuaciones intestinales. Ya, el sulfato de sodio también está disponible, pero por prescripción, porque se utiliza con poca frecuencia debido al riesgo de hipernatremia e hipocalcemia. Ya. Después tenemos el último fármaco, que es el polietilenglicol. Ya, normalmente este fármaco se utiliza comúnmente para la limpieza colónica antes de los procedimientos endoscópicos gastrointestinales. Pero para el tratamiento o la previsión del estreñimiento crónico, que es lo que nos interesa, puede mezclarse dosis más pequeñas, ya en polvo con agua o en jugos, ya no pasar obviamente los 17 gramos o 8 onzas, obviamente se ingiere diariamente, ya a diferencia del sorbitol o la lactosa, este fármaco no va a producir calambres. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Y después tenemos los laxantes estimulantes, como su misma palabra lo dice, estimulan, o sea, van a estimular. Bueno, ¿pero qué van a estimular? Estos fármacos van a estimular las terminaciones nerviosas de la mucosa del intestino. Estaríamos hablando precisamente del respectivo Plessy de Meissner, ya que van a producir un aumento de la peristalsis intestinal, evacuando el intestino. Dentro de los laxantes estimulantes los vamos a dividir en dos grupos. El primero son los derivados de la antraquinona y el otro es los derivados de la difenilmetano. ¿Ya? Dentro del primer grupo vamos a tener el aloe, la cena y las cáscaras. ¿Ya? Estos aquí se producen naturalmente en las plantas, ¿ya? Son pocos absorbidos y producen una evacuación intestinal entre 6 y 12 horas cuando se administra por vía oral, pero cuando se administra por vía rectal, normalmente entre 1 o 2 horas. ¿Ya? El uso crónico de estos tipos de fármacos van a conducir a una pigmentación de color marrón en el colon, que es conocida como melanosis coli. Ya. El otro grupo, que es los derivados de difenilmetano,
que es el Bisacodilo. Este está disponible en tabletas para el tratamiento, como podemos ver en la imagen, ya, de estreñimiento agudo y crónico también, obviamente, ya, pero este fármaco va a producir el movimiento intestinal dentro, si se toma por vía oral, entre 6 y 10 horas, pero si se toma por vía rectal, entre 30 y 60 minutos. Ya, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a hablar acerca del activador de los conductos de cloruro, y aquí vamos a tener que es la lubiprostona. Este es un derivado del ácido prostanoico y es un medicamento que está utilizado en el estreñimiento crónico y en el síndrome de colon irritable, pero con predominio a estreñimiento. Su acción es a través de la estimulación de los conductos de cloruro tipo 2 en el intestino delgado. Esto va a incrementar lo que es el líquido rico en cloruro hacia el intestino, lo cual nos va a dar una estimulación de motilidad intestinal y va a abreviar lo que es el tránsito intestinal. Después tenemos que nos habla también acerca que más del 50% de los pacientes van a experimentar una evacuación intestinal al cabo de 24 horas de tomar una dosis, y los efectos adversos que se han visto al suspender este fármaco es que regresa de nuevo el estreñimiento previo al tratamiento, y también la lubiprostona puede producir náuseas hasta un 30% de los pacientes a consecuencia del retraso del vaciamiento gástrico. Siguiente. Yeah. En cuanto a los antagonistas de receptores opioides, vamos a tener que el tratamiento agudo y crónico con opioides puede causar estreñimiento al disminuir lo que es la motilidad intestinal, lo cual produce un tiempo de tránsito mucho más prolongado y aumento de absorción del agua fecal. Y el empleo de opioides después de una cirugía para tratar el dolor, al igual que los opioides endógenos, puede prolongar la duración del alivio postoperatorio. Y estos efectos van a estar mediados principalmente por lo que son los receptores opioides muscarínicos intestinales, y los dos medicamentos selectivos para los antagonistas son el bromuro de metilnaltrexona y el albumipan. Vamos a hacer que estos medicamentos van a tener lo que no cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica, van a inhibir los receptores opioides periféricos sin afectar a los efectos analgésicos sobre el sistema nervioso central. Y en cuanto a la metilnaltrexona, este medicamento se aprobó por el estreñimiento provocado por los opioides en pacientes que reciben cuidados paliativos por enfermedades avanzadas y que han tenido una respuesta inadecuada a otros. Y también se administra por vía subcutánea de 0.15 miligramos sobre kilogramos cada 2 días. En cuanto al Limopán, esto se administra solamente en pacientes que han sido hospitalizados. Está aprobado para utilizarse a corto plazo a fin de abreviar la duración del alivio postoperatorio en los pacientes hospitalizados, como ya lo mencioné, y estos van a ser usados en los pacientes que han tenido una resección del intestino delgado o el colon. Y también esto se administra una cápsula de 12 miligramos por vía oral durante 5 días antes de la operación y cada 2 horas después de la operación hasta que el intestino se haya recuperado, por no más de 7 días. Siguiente diapositiva. Ok, en los antagonistas, el receptor 5-HT4 serotonina, vamos a tener que la estimulación de los receptores 5-HT en la terminal presináptica, los nervios aferentes primarios e intrínsecos de la submucosa, aumentan lo que es la liberación de los neurotransmisores. Entre ellos vamos a tener el neurotransmisor péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que estimula las neuronas entéricas del segundo orden y favorece el reflejo peristáltico. Vamos a tener que en estos fármacos tenemos al tegaserot, que es un agonista parcial del 5-HT4 de la serotonina. Este es utilizado para pacientes con estreñimiento crónico e intestino irritable con estreñimiento predominante. Aunque en este fármaco fue retirado en el 2017 a causa de muchos casos que fueron por problemas cardíacos, y estos efectos han sido atribuidos a que este tiene una inhibición del receptor 5-HTB1. En esa categoría vamos a tener otro fármaco que es la
cisaprida. Este también acompañó de una mayor frecuencia de efectos adversos cardíacos y es atribuida a la inhibición del potasio por el gen HRG y lo que produce una prolongación de las ondas QT en algunos pacientes. Y por último tenemos que la prucaloprida es un agonista de 5-HT4 y en este no se ha visto que tiene una afinidad por los conductos HRG o 5-HT como tenía la cisaprida y el tegaserot. También vamos a tener que esto se encontró un incremento importante en la evacuación intestinales en comparación con el placebo. Gracias. Siguiente diapo, por favor. Ya, gracias. Siguiente. Ya. Respecto, la siguiente, por favor. Ya. Respecto al síndrome de colon irritable, hace un recuento de lo que mi compañera ya dijo anteriormente, los pacientes suelen quejarse de varios síntomas, de los cuales el más característico es el dolor abdominal recurrente acompañado de una alteración de las defecaciones. Al parecer, el síndrome de intestino irritable resulta de una combinación variable de trastornos de las funciones motoras y sensorial viscerales. Las alteraciones de la función intestinal pueden ser estreñimiento, diarrea o ambos en diferentes momentos. Múltiples pruebas sugieren que en este síndrome hay un incremento específico de la sensibilidad visceral a los estímulos nocivos y asimismo a los estímulos fisiológicos. Las manifestaciones clínicas pueden ser poco específicas y se relacionan con la incomodidad, distensión y dolor abdominal. Existen cambios en el hábito intestinal tanto en la frecuencia como en la consistencia de las heces y son posibles los estreñimientos o diarreas. Otras manifestaciones típicas son el meteorismo, la flatulencia. Los síntomas se suelen presentar en forma episódica y es frecuente que al inicio se relacionen con ansiedad o estrés. Muchos pacientes pueden tratarse con restricciones dietéticas y con complementos de fibra, pero muchos no responden a este tratamiento. El tratamiento de los síntomas intestinales, como la diarrea o estreñimiento, es predominantemente sintomático en específico, con la administración de fármacos que vamos a mencionar más adelante. Siguiente. La anterior. Los anteriores. La anterior. Por favor. Anterior. La primera. No me suena. No, esa, gracias. Para el tratamiento farmacológico, el síndrome de intestino irritable tiene por objetivo aliviar el dolor y la molestia abdominal y mejorar la función intestinal. En los pacientes con diarrea predominante, los compuestos antidiarreicos, sobre todo la loperamida, son útiles para reducir la frecuencia de las evacuaciones y la sensación de urgencia para defecar. En los enfermos con estreñimiento predominante, los complementos de fibra permiten reblandecer las heces y disminuir el pujo. Sin embargo, el aumento de la producción de los gases puede exacerbar con el meteorismo y aumentar la molestia abdominal. En consecuencia, pueden utilizarse los laxantes osmóticos, sobre todo la leche de magnesia, para reblandecer las heces y favorecer las evacuaciones con mayor frecuencia. Otra clase de compuesto secretor que se puede usar es la linoclotida, que estimula la secreción y la motilidad. Este compuesto está aprobado para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, con estreñimiento y para el estreñimiento crónico. Los efectos colaterales frecuentes incluyen la flatulencia, el dolor abdominal, la diarrea. En el dolor abdominal crónico, al parecer son útiles las dosis bajas de antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la desipramina. Se administra de 10 a 50 miligramos al día. En estas dosis, estos fármacos no tienen ningún efecto sobre el estado anímico, pero pueden alterar el procesamiento central de la información aferente visceral. Las propiedades anticolinérgicas de estos fármacos también tienen un efecto sobre la motilidad y la secreción del tubo digestivo, disminuyendo la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. Por último, los antidepresivos tricíclicos
pueden alterar los receptores para los neurotransmisores entéricos como la serotonina, afectando así a la sensación aferente visceral. Se dispone de otros fármacos diversos concebidos específicamente para el síndrome de intestino irritable, que es lo que vamos a hablar. 2 diapositivas después, eso y otra. Ya, gracias, Elsa. Ya. Vamos a hablar sobre los antiespasmódicos, también llamados espasmolíticos. Son un grupo de sustancias que previenen o interrumpen los espasmos de músculos lisos intestinales. Es decir, ejercen su efecto terapéutico mediante la relajación de la fibra muscular lisa de la pared gastrointestinal. En este caso vamos a hablar sobre los anticolinérgicos. Los medicamentos anticolinérgicos se utilizan con frecuencia en pacientes con síndrome de intestino irritable. Estos fármacos antagonistas de los receptores anticolinérgicos se subdividen en 2 grupos. En los antagonistas de los receptores muscarínicos, que son los que vamos a hablar en este tema, y los fármacos de bloqueo ganglionar. Los fármacos antagonistas muscarínicos inhiben los receptores colinérgicos muscarínicos presentes en el plexo entérico del músculo liso. Estos son usados en el tratamiento de procesos que cursan con aumento del peristaltismo, como la diarrea del viajero, el cólico biliar, las náuseas, los vómitos postoperatorios, el espasmo del píloro, la colitis espasmódica, la distorsión abdominal y el síndrome de intestino irritable. Los derivados con nitrógeno cuaternario, como la metilescopolamina, la butilescopolamina, la diciclomina, la oxitocina, el otilonio y el pinaberio, presentan la ventaja de limitar su acción al tubo digestivo cuando se administran por vía oral. Además, algunos de ellos, como el pinaberio y el otilonio, ejercen también un efecto espasmolítico gracias a su capacidad para bloquear los canales de calcio dependientes del voltaje del músculo liso. Debido a su mayor índice terapéutico, se recomienda la butilescopolamina para el tratamiento de los cólicos agudos, mientras el otilonio constituye la mejor opción para tratar procesos crónicos como la distensión abdominal y el síndrome de intestino irritable. También los fármacos de esta clase que suelen prescribirse son la diciclomina, que su semivida es breve, pero su acción dura incluso unas 6 horas, y la iosiamina, que tiene una mayor duración de su acción. Sin embargo, en la utilidad real, estos fármacos en el tratamiento de las alteraciones motoras digestivas, como los cólicos y las distonías, es muy controvertida. Además de que el efecto sobre los procesos rectos es muy delimitado, ya que no inhiben la hipermotilidad provocada por los factores estimulantes que no dependan de la inervación colinérgica, como es el caso de las toxinas bacterianas y diversos mediadores celulares como la histamina. Se pueden emplear solos, pero es más frecuente su asociación con espasmolíticos, miotropos, opioides, analgésicos menores y ansiolíticos. Así, estos fármacos se administran según se requiera o antes de las comidas a fin de prevenir el dolor y la emergencia fecal que se presenta en algunos pacientes con síndrome de colon irritable. Entre los efectos adversos podemos encontrar que en dosis bajas no se encuentran efectos autonómicos mínimos, o sea, no hay mucho que decir aquí. Sin embargo, en dosis altas producen efectos anticolinérgicos adicionales muy importantes. Entre ellos encontramos la sequedad de la boca, alteraciones visuales, retención urinaria, estreñimiento. Por estos motivos, pocas veces se utilizan los antiespasmódicos. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. No me sale. Ya está en la siguiente diapositiva. No me sale que está en la siguiente diapositiva. Ya me sale, gracias. Ya, ahora respecto a los antagonistas del receptor, antes de esa, por favor. La anterior. No, me sale muy lento. Bueno, ahí está, gracias. Los antagonistas de los receptores 5-HT3 de la serotonina, los receptores 5-HT3 que se encuentran en el tubo digestivo activan la sensación del dolor aferente visceral a través de las neuronas sensoriales extrínsecas desde el intestino hasta la médula espinal y el sistema nervioso. Es decir, el receptor 5-HT3 participa en la sensibilización de las neuronas medulares sensoriales de la sensación vagal de la náusea y de los reflejos peristálticos. Por lo tanto, la inhibición de los receptores 5-HT3 de los aferentes del tubo digestivo inhibe la sensación aferente visceral desagradable que comprende las náuseas, meteorismo, el dolor abdominal. Además, el bloqueo del receptor 5-HT3
En las terminales de las neuronas colinérgicas entéricas inhiben la motilidad colónica, sobre todo el hemicolon izquierdo, aumentando el tiempo de tránsito colónico total. El alocetrón es un potente antagonista de receptor 5HT3. En un principio este fármaco se retiró del mercado de Estados Unidos por una incidencia inusualmente alta de colitis isquémica, de 3 por cada 1000 pacientes, que condujo a la cirugía e incluso a la muerte en un pequeño número de casos. No obstante, la FDA lo aprobó de nuevo este fármaco para el tratamiento específicamente de pacientes con síndrome de colon irritable con diarrea. Se ha autorizado otros 4 antagonistas de 5HT3, que son el ondansetron, el granisetron, dolasetron y palonosetron, para la prevención y el tratamiento de las náuseas y vómitos. Sin embargo, no se estableció su eficacia respecto al síndrome de intestino irritable. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, respecto a la farmacocinética y farmacodinamia, el alocetrón es un antagonista selectivo muy potente del receptor 5HT3. Se absorbe con rapidez en el tubo digestivo y tiene una biodisponibilidad de 50 a 60% y una semividad plasmática de 1.5 horas, pero su efecto tiene una duración mucho más larga de aproximadamente 10 horas. Experimenta un metabolismo considerable por el citocromo P450 hepático y la mayoría de metabolitos se excretan a través del riñón. El alocetrón se une con mayor afinidad y se disocia con más lentitud de los receptores 5HT3 que otros antagonistas del mismo grupo, lo cual contribuye a su prolongada efecto de duración. Ahora, respecto a las aplicaciones clínicas, el olacetrón está aprobado para el tratamiento de mujeres con síndrome intestinal, ya que no se ha documentado su eficacia en hombres. Se administra aproximadamente en una dosis de 1 miligramo cada 12 a 24 horas. Disminuye el dolor hipogástrico relacionado con el síndrome de irritable intestinal, los cólicos, sensación de urgencia para defecar y diarrea. Casi el 50 a 60% de los pacientes refieren un alivio de los sujetos tratados con placebo. También disminuye el número de evacuaciones por día y mejora la consistencia de la heces. Ya respecto a los efectos adversos, a diferencia de las eficientes características de seguridad de otros antagonistas del receptor de 5HT3, el alocetrón se asocia con efectos secundarios infrecuentes pero importantes en el tubo digestivo. Se presenta estreñimiento hasta en el 30% de los pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, necesitándose suspender el fármaco en el 10% de los casos. Las complicaciones importantes vienen siendo el estreñimiento que obligan a la hospitalización o a la intervención quirúrgica. Se ha evidenciado episodios de colitis isquémica que puede llegar a ser mortal. Dada la importancia de los efectos adversos, el olacetrón solamente se restringe para mujeres con síndrome de intestino irritable grave, con predominio de diarrea que no han respondido al tratamiento estándar que mencioné al principio, o que ya han sido anteriormente informadas sobre riesgos y beneficios de este medicamento. No se han presentado reacciones farmacológicas, a pesar de que es metabolizado por varias enzimas del citocromo. No parece tener efectos importantes con otros fármacos. Siguiente diapositiva. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca de los activadores del canal de cloruro. Esta ya se les mencionó anteriormente, mi compañera Kimberly ya les mencionó algunas de ellas, pero hay que retomarlas con respecto al síndrome de intestino irritable. Bueno, aquí vamos a tener 2 personajes principales, uno de ellos es la lubiprostona y seguido por la linaclotina. En este de aquí, la lubiprostona va a ser una derivada del ácido prostaico que va a estimular los canales de cloruro tipo 2 en el intestino delgado como tal. Esta está aprobada en el tratamiento de mujeres con este síndrome irritable, del intestino irritable con estreñimiento prominente. Sin embargo, en la eficacia de los hombres todavía no hay estudios determinados que nos dan la eficacia correspondiente con respecto a aquellos. Bueno, la dosis aprobada para este tipo de patología, que es el intestinal irritable, no está son de 8 miligramos cada 2 veces al día. Sin embargo, hay una comparación con 24 miligramos en las 2 veces al día cuando es ocasionada por un estreñimiento crónico, perdón por la bulla. Los ensayos clínicos también se ha demostrado que aproximadamente el 8% de estos pacientes
va a tener con lo que es el placebo. Sin embargo, va a tener una figura característica en la categoría C del embarazo y va así que está. ¿Y qué es este? Pues estos son medicamentos cuyo estudio realizado en animales va a tener un efecto posterior en lo que viene a ser el embrión, el feto. Eso es la categoría C en embarazo. ¿Ya? Entonces, estos como tal deben de evitarse en las mujeres que están en edad fértil. Por otro lado, tenemos la linaclotida. Esta, en cambio, va a ser una agonista del guanil ciclasa C y esta va a tener una producción de la activación CFTR en el intestino delgado. ¿Y qué es esto? Pues una reguladora de conductancia en transmembrana en la fibrosis como tal, y esta va a ser con una estimulación de secreción intestinal rica en cloruro. Y asimismo, el tratamiento que está aprobado para los pacientes adultos con el síndrome de intestino irritable, con estreñimiento, son de dosis de aproximadamente 900 miligramos una vez al día, ya en comparación que con 145 miligramos para el estreñimiento crónico. Otro punto importante es que muchas veces el costo elevado de esta y la falta de información que va a tener la misma va a hacer que no se prescriba el medicamento y por ende vamos a tener complicaciones a futuro porque va a tener, exactamente no se sabe la eficacia que va a tener este agente a largo plazo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a los fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, siguiente, por favor. Ya, gracias. Tenemos los aminosalicilatos. Este de aquí va a contribuir en el tratamiento de primera línea con respecto a elevación de brotes leves y moderados de la colitis ulcerosa. ¿Ya? Y a su vez va a ser como un medio de prevención y tratamiento como tal para las enfermedades como la enfermedad de Crohn y otras placebos leves y graves, no, placebos leves y moderados de la misma. ¿Ya? Son fármacos que contienen en su estructura una molécula de ácido 5-aminosalicílico, que viene a ser en abreviatura la 5-asa, y también va a estar denominado como mesalazina. Ya, su capacidad antioxidante va a actuar como quelante en radicales libres y como inhibir su producción. Asimismo, esta va a marcar territorios en lo que son más distantes, afectados de manera característica en el en el intestino, esta patología inflamatoria intestinal. Ya, a pesar de que se ha demostrado el 5-asa como tal, como estructura, ejerce su efecto de diversas formas, mediante inhibición de la síntesis de prostaglandina, asimismo mediante la inhibición de quimiotaxis de neutrófilos, la modulación de producción de inmunoglobulinas, tanto sistémica como en la mucosa intestinal, y asimismo tenemos la inhibición de la expresión de moléculas en el sistema histocompatible. Ya, siguiente, por fin. Ya, ahora con respecto a un fármaco que va a estar relevante aquí, es la sulfasalazina, perdón. Este, en cambio, va a tener una estructura química que va a ser unida a una molécula de sulfapiridina, unida con la molécula 5-asa, que es la que esta nos va a ayudar para todo, literal, por medio de un enlace ASO, como podemos ver en la imagen de abajo. Ya. Esta actúa como una molécula transportadora y el asa como tal no puede administrarse de una forma libre. Ya, ahora con respecto a la farmacocinética y al metabolismo, esta se administra por vía oral, se absorbe aproximadamente entre el 20 al 30%, sin embargo la mayoría se absorbe en lo que es el colon y el hígado, como resultado importante de la circulación enteropática y su excreción que se va a metabolizar por la bilis como tal. Y sus reacciones adversas son las más comunes, pero menos graves, las náuseas, los vómitos y síndromes dispáticos, anorexias y cefaleas como tal. Siguiente diapo, por fin. También van a presentar nuevos aminosacarácidos en formas farmacéuticas, va a presentarse en 4 formas. Son las formulaciones de liberación
retardada, la formación de liberación sostenida, la formulación con nuevas moléculas transportadoras y por último tenemos los aminosalicilatos de administración tópica. Bueno, aquí vamos a tener la presencia de la mesalazina, que esta va a ser en la primera parte, en cuando es la formulación de liberación retardada. Se ha diseñado esta fórmula con recubrimiento sintético capaz de disolverse y liberar así el principio activo de un pH determinante, en la cual, como tal, nuestra molécula de 5-asa va a ser cubierto con una resina clínica que se va a disolver como tal con un pH de 7. Ya, seguido por una formulación de liberación sostenida. Aquí, de la misma manera, se va a presentar nuestro protagonista, que es la 5-asa. Y aquí vamos a tener que, respecto a la 5-asa, va a ser alrededor del 50%, va a tener un preparado que se va a liberar aproximadamente un 50% el intestino delgado y el otro 50% en lo que respecta al colon. Y otra situación es tenemos las formulaciones con nuevas moléculas transportadoras. Aquí tenemos dos agentes, que es la oxalacina y la valsalamicida, con respecto a ambas no están como tal comercializadas en España. Sin embargo, la oxalicina es va a tener la utilización de una segunda molécula asa, 5-asa, ya como transportador. Y la valsalacida, en cambio, va a tener otro enlace aso, que se va a utilizar como el aminobenzol beta-analina como transportador. Ahora tenemos, por último, la administración tópica. Aquí va a tener asimismo la mesalazina, que se va a emplear en la práctica clínica habitual para el tratamiento de colitis ulcerosa distal. Siguiente, por favor. Ya, las reacciones adversas, tenemos la nefrotoxicidad por nefritis intersticial, la insuficiencia renal crónica, la pancreatitis, neumonitis por hipersensibilidad y por último tenemos la hepatotoxicidad. Siguiente. Bueno, de ahí tenemos otro tratamiento para la enfermedad inflamatoria intersticial, que son los corticoides. Entre estos se incluyen la prednisona y la prednisolona, también la budesonida y por último la beclometasona de dipropionato. En cuanto a la farmacodinámica de estos fármacos, tenemos que los glucocorticoides inhiben la producción de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 2 y también quimiosinas. Sí, está abajo. Sí, ya está. Tiapoli, ¿no de este? Sí, ya está como Ruxita. Y el otro, Tiapoli. Tiapoli está como un policía. Ah, perfecto, sí, Ya. Pero se sale. No, ven. De ahí tenemos también que estos fármacos pueden reducir la expresión de moléculas de adhesión a células inflamatorias y también inhiben la transcripción de genes de óxido nítrico sintasa, de fosfolipasa A2 y de ciclooxigenasa 2. Hablando ya de cada uno, tenemos que la prednisona y la prednisolona son los glucocorticoides orales más utilizados. Estos se administran en una dosis de 1 miligramo por día y son utilizados en el tratamiento de brotes agudos graves de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn. De ahí tenemos a la budesonida. Este es un análogo sintético de la prednisolona que se caracteriza por sufrir un metabolismo hepático de primer paso por el citocromo P450, que da lugar a dos metabolitos, el 16-alfa-hidroxiprednisolona y la 6-beta-hidroxibudesonida. Estos de aquí son eliminados por vía, son excretados por vía biliar y también por vía renal. En cuanto a la budesonida, este fármaco es utilizado como el tratamiento de la enfermedad de Crohn ileocecal, activa tanto en la leve como en la moderada. De ahí está beclometasona de dipropionato. Este se caracteriza por tener la ventaja de una administración única diaria de 5 miligramos y es utilizado en el tratamiento de colitis ulcerosa. En general, todos estos fármacos no son útiles para mantener la remisión de la enfermedad y pueden producir efectos adversos como síndrome de Cushing, insomnio, cambios en el comportamiento,
úlceras pépticas agudas y también pancreatitis aguda, siendo esta última el efecto adverso más infrecuente. Siguiente, por favor. Tenemos a los inmunosupresores. En primer lugar tenemos a los análogos de la purina, siendo estos la azatioprina y el 6-mercaptopurina. Estos de aquí son los fármacos inmunosupresores más utilizados en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intersticial y son antimetabolitos derivados de las bases purínicas constituyentes de los ácidos nucleicos. Estos fármacos de aquí van a alterar la inmunidad celular mediante la inhibición de la síntesis de purinas de nuevo, interfiriendo así en la estructura del ADN del linfocito T. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que la azatioprina presenta una biodisponibilidad mucho mayor a la de 6-mercaptopurina, siendo con un valor del 80% y la 6-mercaptopurina con un valor del 50%. Después de esto tenemos que, después de la absorción de la azatioprina, se convierte rápidamente en 6-mercaptopurina a través de un proceso no enzimático y la 6-mercaptopurina va a someterse a una biotransformación compleja por enzimas catabólicas competidoras que van a dar lugar a metabolitos inactivos. En cuanto a su uso clínico, tenemos que la azatioprina y la 6-mercaptopurina son utilizadas en el tratamiento de la enfermedad activa corticodependiente, tanto de la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, y también en el mantenimiento de la remisión de la enfermedad. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que estos fármacos pueden producir náuseas, vómitos, depresión de la médula ósea y toxicidad hepática. Siguiente, por favor. Hablando de la ciclosporina, este es un inmunosupresor de acción rápida que impide la transcripción del ARN mensajero de la interleucina 2 mediante la inhibición de la proteína calcineurina a través de un complejo formado entre la ciclosporina y su receptor intracelular, la ciclofilina. Además de eso, también la ciclosporina va a inhibir la transcripción de otras citocinas fundamentales en el desarrollo y la amplificación de la respuesta inflamatoria mediada por los linfocitos T. Este fármaco es administrado por vía intravenosa y es utilizado en los brotes graves de colitis ulcerosa resistentes a dosis altas de esteroides. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que la ciclosporina puede llegar a producir insuficiencia renal, hipertensión arterial, temblor y muy rara vez convulsiones. Siguiente, por favor. Tenemos al metotrexato. Este de aquí va a inhibir a la dihidrofolato reductasa, que es una enzima esencial en la síntesis de purinas. Este fármaco de aquí se lo puede administrar por vía oral, pero también se lo puede administrar por vía subcutánea o por vía intramuscular. En cuanto a su biodisponibilidad, tenemos que la vía oral presenta una biodisponibilidad del 50 al 90%, mientras que en las otras dos vías, la subcutánea y la intramuscular, presenta una biodisponibilidad casi completa. En cuanto al uso clínico del metotrexato, este es utilizado para inducir y mantener la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que puede llegar a producir neumonitis intersticial, fibrosis hepática, mielosupresión y también tiene capacidad teratogénica. Siguiente, por favor. De ahí tenemos otros inmunosupresores, que es la terapia de anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral. Entre estos están el infliximab, el adalimumab y el certolizumab. Estos fármacos de aquí van a impedir la unión de las citocinas con su receptor y aparte de eso también inhiben la liberación de citocinas. En cuanto a la infliximab, este se administra por vía intravenosa y es utilizado para los pacientes con colitis ulcerosa moderada o también en la grave. Algo que destaca con el infliximab es que este no debe utilizarse en pacientes con infecciones activas o con antecedentes de lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la adalimumab, este se administra por vía subcutánea y es utilizado en el tratamiento agudo y crónico de enfermedad inflamatoria moderada y también en la grave. Lo mismo ocurre con el certolizumab. Este también es administrado por vía subcutánea y también es utilizado para el tratamiento agudo y crónico de enfermedad inflamatoria moderada y grave. En cuanto a los efectos adversos, principalmente producen una infección debido a la supresión de la respuesta inflamatoria de los linfocitos Th1. Entre estos incluyen la sepsis bacteriana, la tuberculosis y la listeriosis. Siguiente, por favor.
Por último, tenemos que también se pueden utilizar antibióticos en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo los antibióticos utilizados el metronidazol y el ciprofloxacino. Los estudios han demostrado que una combinación de metronidazol y de ciprofloxacino es eficaz en el tratamiento de la enfermedad activa ileal y colónica. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios. Algo que se debe tomar en cuenta es que al usar estos antibióticos se debe controlar la aparición de efectos secundarios, especialmente de la polineuropatía periférica. Siguiente. Gracias. Ya, este es un caso clínico en base a lo que hemos hablado. Por favor, léanlo y digan cuál creen que es la respuesta. A ver, chicos, vamos leyendo el caso clínico. Por favor, les pido que participen, interactúen, procesen y vamos viendo. Aquí nos va a acompañar todos los del grupo. Bueno, en sí el caso clínico habla sobre un paciente de sexo femenino en la cual llega a consulta del gastroenterólogo para su control médico, ¿ya? Después de haberse realizado la hemorroidectomía hace 7 meses, pilas con eso. Después de la cirugía que se le recetó antibióticos, analgésicos y laxantes para un corto periodo de tiempo. Ella comenta que los últimos 3 meses ha presentado dolor abdominal, pilas con los síntomas, debilidad, fatiga, sed, vómitos, edema, dolor óseo, desbalance de fluidos y electrolitos, hipoalbuminemia y síndromes semejantes a la colitis. Ahora la pregunta, ¿cuál de los siguientes medicamentos en exceso fue el causante de generar estas manifestaciones clínicas? Bueno, tenemos 4 opciones. El SEN, el antiácido, ibuprofeno o el azotioprina. ¿Alguien tiene un comentario que nos pueda dar sobre el caso? La azotioprina. ¿Por qué? Sabí que esos son los efectos secundarios, los efectos adversos. ¿Ya? ¿Alguien más? Hola. Viven. Mueren. Participen. Participen. ¿Qué es sin miedo al éxito, chicos? A ver, hablen. Si se equivocan no pasa nada. No les voy a pegar. Yo creo que es literal A, porque estaba leyendo y concuerda un poco que puede producir desbalance de líquidos y electrolitos. Entonces no sé si esa sea la correcta. ¿Cuál es la opción? La A. ¿Dijiste? La A, SEN. ¿Ya? ¿Alguien más? Chicos, hola. ¿No se durmieron? A ver, Emily.
¿No quieren participar? Me llamo doctor. Sí, pues. Lo siento, es que se escuchó bajo y no sabía si se refería a mí. Ya. Disculpe, a ver, yo pienso que sería la A, como dijo mi compañero de SEN, porque estos laxantes deben utilizarse en periodos cortos, no más de lo que es una semana. Y ella comenta que fue en los últimos 3 meses. Entonces, el uso crónico de este laxante puede producir estos efectos secundarios que ella manifiesta. Incluyendo, o sea, creo yo lo principal es el desbalance de líquidos y electrolitos. También otros efectos adversos que puede producir está la esteatorrea, la osteomalacia, el colon catártico, también deficiencia de vitaminas y minerales. Ya. También se refiere que este medicamento, el Zen, no es seguro cuando se usa en grandes cantidades o en altas dosis. Entonces, por eso está contraindicado usarlo por más de 2 semanas. Ya. ¿Alguien más tiene algo que acotar? O si tienen otra opinión. La respuesta correcta será la... Dale siguiente, porfa. Otra vez siguiente. Gracias. Como dijo Emily, se debe a que cuando utilizan laxantes estimulantes, estos a largo plazo pueden ocasionar síntomas como dolor abdominal y principalmente desbalance de fluidos y electrolitos. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora la otra actividad que tenemos, ya para terminar, porque nuestra expo ya era poquito. Un Kahoot, por favor, para que pongan su Kahoot. Ya les voy a pasar el código. ¿Me pasas las estadísticas del Kahoot? ¿Perdón? ¿Me pasas las estadísticas del Kahoot? Ya. Cuando ya hayan contestado todo. No sé si ven o no ven. Sí se ve, Majito. Ya, por fin. Para que se unan. Doctor, todos menos los que expusimos, porque ya sería como que... Sí. Ya mismo iniciamos.
Por favor, pongan su nombre. $25, falta. Ingresen a ese Kahoot. Cuando estén en 28 personas iniciamos. Ya, doctor, ya vamos a iniciar. Ya listo. Siguiente. Ojo con la pregunta. Puede haber una o dos opciones. Ahí son dos opciones, porque como les dije, ojo con la pregunta, una o dos opciones. Son la prednisona y la prednisolona.